La bienvenida con un fuerte aplauso a Patricia. Gracias. Bueno, me toca abrir, qué difícil. Bueno, tengo que usar esto, esperen, vamos por acá, así no me retan. A ver, ¿estamos bien? Ahí está. Bueno, vamos a hablar de clientes y vamos a hablar de cómo cambiaron los clientes de una perspectiva más de... la realidad es que nosotros, el retail cambió muchísimo en los últimos 30 años, ¿no? O sea, los que somos como yo, más 50, cuando éramos chicos, comprábamos básicamente lo de Don José. En esa época no eran chinos, eran gallegos, y quedaban cerca de casa, básicamente, ¿no? O sea, no existían supermercados, no existían hiper, no existía nada. O sea, existía Don José, íbamos, tenía una listita, te anotaba, mi papá pagaba a final de la semana. Él sabía lo que yo consumía, no tenía CRM, no tenía nada, pero sabía perfectamente qué leche llevaba, qué harina, ¿no? Sabía qué se consumía en mi casa. El humor de Don José, si se había peleado o no con la esposa, definía la experiencia de compra, básicamente, ¿no? O sea, no lo definía ningún protocolo, ningún manual, nada. Solamente el humor de él. La vidriera era igual toda la vida, el azúcar estaba donde tenía que estar el azúcar, etcétera. Y después lo que pasó es que empezaron a llegar los grandes formatos a la Argentina. ¿Quién se acuerda del primer Carrefour, del primer Jumbo? ¿No? Los que somos un poco más canosos, yo me las tapo, pero tengo ganas. Me acuerdo que el primer Jumbo puso un elefante en la puerta. Hoy no podrían llevar un elefante, ¿no? Y muchas cosas que pasaron en ese momento. Los avisos de los diarios eran muy buenos. Necesitamos mujeres rubias de ojos celestes. Increíble. No pasó tanto tiempo, chicos. Se fue hace 30, 40 años. Bueno, esas cosas pasaban y empezó el retail, ¿no? Y el retail en Argentina empezó con distintos formatos. Lo que pensábamos en ese momento es que los clientes eran diferentes, que no era el mismo cliente que iba a los distintos formatos, y entonces hacíamos estrategias por canal, ¿no? Teníamos una estrategia para la tienda física de un tamaño, una estrategia para el call center, una estrategia para nuestra atención en otro tipo de formato. Y como pensábamos que los clientes eran diferentes, no teníamos políticas unificadas, ¿no? Entonces llamaba al call center, me decía una cosa, cualquier similitud con la realidad, no se hagan cargo, pero digo, uno llamaba y te decían una cosa, ibas a la tienda, te decían otra, el producto no te lo cambiaban en ningún lado. Pero no, era porque pensábamos esto, ¿no? Después empezamos a darnos cuenta que el cliente iba saltando de un canal a otro, y hoy lo que sabemos es que el cliente es uno solo, que decide comprar o contactarnos por los distintos canales según su necesidad. Entonces, ahora estamos acá y por ahí están mandando un WhatsApp a alguien y después salen de acá y llaman por teléfono y después van a la tienda física, ¿sí? Y por eso es tan importante que todos los canales se escuchen y dialoguen, porque si no, el cliente empieza a tener malas experiencias, ¿no? Entonces, lo que hoy sabemos es que el 73% de los clientes son omnicanal. O sea que compran por distintos formatos, se comunican por distintos formatos, pero es ese mismo cliente. Pero con una complejidad adicional, que tenemos muchos formatos, ¿sí? O sea, cuando antes teníamos Don José, bueno, si estaba de mal humor, estaba de mal humor, pero era él era el que recibía a los proveedores, él sabía qué mercadería compraba, él, ¿sí? La realidad es que hoy, yo trabajo en Cencosud, es infinidad de formatos que tenemos, ¿sí? Y cada formato tiene una lista de precios, un mix, un tipo de producto, una atención, una cantidad de empleados, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y a veces para los clientes no es tan fácil, porque el cliente quiere que está comprando en Jumbo, punto, ¿sí? Y cree que la atención tiene que ser la misma, que el mix tiene que ser el mismo y un montón de cosas. Además, pasó algo que nos pasó hace un par de años también, es que llegó Internet, ¿no? Que está buenísimo, pero ¿no? Nosotros antes hacíamos publicidad, poníamos un aviso en el diario, generábamos un impulso, pasaba algo y lo medíamos y se terminaba. Ahora, de repente ponemos un aviso, hacemos algo y ese impulso genera cosas, que es la gente va a Internet. Y en Internet encuentra cosas que decimos nosotros como marca, pero también que dicen otros, que es mucho más importante. Porque si yo digo algo en mi TikTok es mucho más importante que si lo dice la marca. Porque me creen a mí, más que a la marca. Y de repente la comunicación está en manos de los consumidores, no está en manos nuestras. Problemón para los que hacemos marketing, ¿no? Porque históricamente nosotros contábamos algo, decíamos algo y nos creían. Teníamos mucha guita, mucha billetera, nos creían más. Teníamos menos, nos creían menos o nos escuchaban menos.
Entonces vino este momento cero de la verdad, que hay un libro muy bueno de Google, que ya tiene un par de años, pero si tienen tiempo léanlo, que habla de ese momento de la verdad donde el consumidor empieza a interactuar con las marcas a través de todos los dispositivos que se imaginen, y después viene el primer momento de la verdad, que es la compra, que puede ser virtual, presencial, como ustedes quieran. Y el segundo momento de la verdad es interesante, porque ¿qué pasaba cuando nosotros nos iba mal con una compra antes? Se la contábamos a 3 amigos, 10, el asado del domingo, a nuestros primos, qué sé yo. ¿Hoy qué hacemos? Lo subimos a TikTok, lo subimos a Instagram. Y de nuevo, multiplicamos la mala experiencia por N, ¿no? Infinito. ¿No? Entonces, ese momento vuelve a retroalimentar el primero, porque de nuevo, la marca no hizo nada hasta ahí, solamente, o no solamente, tuvo una muy mala experiencia ese cliente con nosotros, que puede haber sido llamando al call center, yendo a la tienda, no importa, comprando un producto, haciendo una devolución, lo que ustedes quieran. Entonces, esto es todo muy lindo, pero hay que gestionarlo, ¿no? Porque aparte el cliente no tiene un camino recto. No es que, listo, el cliente va a la tienda, lo atiendo bien cuando entra, le doy una sonrisa, le doy el producto, la bolsita y se va. No, cada cliente hace un camino distinto. Si yo les pregunto a todos ustedes, cada uno tiene un proceso de compra distinto. A veces estamos en la cama a las 10 de la noche con nuestro marido al lado, che, ¿te parece este producto? ¿Compramos este sillón? A veces estamos el domingo, vamos juntos al súper, a veces voy con mi hija, a veces todos nuestros procesos de compra son diferentes, no son más lineales. Y esto es re complejo porque las empresas en cada punto de contacto tenemos que dar una buena experiencia, porque cada punto de contacto puede ser un quilombo. Perdón mi inglés. Digo, cada uno de esos puntos de contacto puede ser un problema y puede ser una mala experiencia. Y encima, ¿no? Encima empezaron a aparecer miles de formatos, porque antes, ¿qué hacíamos? Teníamos un call center, listo, ¿no? Ahora tenemos chat, call center, no sé qué, WhatsApp, commerce, ¿no? O sea, y cada una de esas cosas tenemos que aprender, tenemos que iterar, tenemos que ser mejores, tenemos que ser más rápidos, tenemos que estar 24 horas, recién hablábamos, ¿no? 24 horas, 3 de la mañana, la gente pretende que lo atendamos. Sí, y no lo hagamos, bueno, pero el competidor lo hace, entonces lo hacemos nosotros también. Entonces, este recorrido, ¿no? De descubrimiento, consideración, compra, retención y recomendación tiene miles de puntos de contacto. Y y aparte de esto, no estoy hablando solo de las grandes empresas, las chiquitas también. Yo tengo una pyme y tengo que entender cada uno de estos puntos de contacto, qué voy a hacer, qué voy a hacer en cada punto y cómo voy a tener el mejor servicio en cada punto, ¿no? Challenge, difícil. Y encima de esto, ¿no? 800 millones, ¿no? O sea, en el 2016 había 5 canales. Hoy tenemos 14, 15, no tengo ni idea ya cuántos canales tenemos, ¿sí? Y lo pretendemos hacer con la misma gente, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Por suerte vino la inteligencia artificial que nos va a poder ayudar un poquito en cada uno de estos para hacerlo más eficiente, pero recién hablábamos, te hace más eficiente, pero tenés que tener gente que piense para que eso sea eficiente. Tenemos que cambiar los perfiles. Antes teníamos gente que ejecutaba, ahora tenemos que tener gente que piensa, más cara, mejor, ¿sí? O sea, dificilísimo, pero es el desafío que vino. ¿Y cómo implementamos una correcta estrategia omnicanal? Es fácil decirlo, hay que hacerlo después, ¿no? Básicamente creo que hay 3 pilares, ¿no? El primero es una solución única delante de todos los canales de venta, ¿no? y de atención. Nosotros no podemos no tener un sistema que dialogue, porque si no, si voy a tener un sistema para el call center distinto que la tienda, distinto que, no sé, que en el mayorista, y tengo un problema, ¿sí? Porque no entiendo que es el mismo cliente. Y si no entiendo que es el mismo cliente, ¿cómo hago para atenderlo bien? Porque el chiquito que lo está atendiendo por teléfono no sabe que ya fue a la tienda, o que es el segundo reclamo que hace, o que es la tercera vez que dice algo divino nuestro en Twitter, ¿sí? Tenemos que saberlo, tenemos que estar integrados, ¿no? Todos los datos de los clientes tienen que estar unificados, pero sobre todo tenemos que entender el comportamiento del cliente, no solo el dato de esa transacción. Ese es un cliente habitual, es un cliente que nos compra muchas veces, es un cliente que nos compra en distintos formatos. Toda la información del cliente, no solo lo que está pasando en ese momento. No podemos atender igual a un cliente que nos compra todas las semanas en el supermercado que uno que no se vino de vacaciones a Buenos Aires y nos compró. No es lo mismo, ¿sí? Y después, obviamente, cuando hablamos de comercio electrónico, más allá de la atención, tienen que también estar integrados los stocks, los productos, todo, ¿no? Es muy difícil cuando queremos hacer algo sin tener todo en línea, y esto es un gran desafío. No hay muchos retail que lo tienen, incluso en Argentina, ¿no? Acá, bueno, de nuevo, fuente de inventario, canales de venta, servicio de atención, métodos de entrega, todo tiene que estar integrado y fluyendo, que en un PowerPoint, viste que el PowerPoint se banca todo, la realidad que esto hacerlo es muy difícil. Muy complejo, pero es lo que necesitamos hacer
para bajar la cantidad de reclamos, para bajar las malas interacciones que tenemos con los clientes, para dar una experiencia de compra inigualable. ¿Por qué se hace esto? Básicamente, tener una estrategia omnicanal bien implementada te genera 3 cosas. La primera es mejor satisfacción de los clientes. Si yo llamo a un lugar y me reconocen, entienden que esta no es la primera vez que llamo, que ya tuve un problema antes y que me lo pueden solucionar, la satisfacción sube. Si yo tengo que explicar 70 veces, que es lo que pasa la mayoría de las veces cuando uno llama a un call center, que lo que me pasó, la satisfacción baja. Incrementa la conversión. Si yo tengo stock en línea, eso incrementa la conversión. Si yo voy a una tienda y sé que va a haber stock y está el producto, mejora la conversión. La conversión es de cuánta gente entra, cuántos me terminan comprando, ¿no? Y obviamente reduce los costos por servicio, ¿no? O sea, realmente, digamos, estas múltiples interacciones lo único que hacen es aumentarme los costos, ¿no? Me aumentan los costos porque el cliente tiene que llamar muchas veces, tengo que tener gente que lo atienda muchas veces. Acá les traje un caso, Falabella ya no está en Argentina, por eso lo puedo mostrar. Nosotros analizábamos los tipos de clientes en Falabella muy claro para entender por qué teníamos que tener más clientes omnicanales y por qué eran importantes para nosotros. Y siempre vieron que los números matan todo tipo de definiciones y de pensamientos. Y básicamente lo que veíamos es que el cliente de la tienda física compraba casi 3 veces por año con un ticket mucho más bajo, que era de $252. El cliente online tenía un ticket mucho más alto, pero compraba menos veces por año, pero el mejor cliente que teníamos era el que nos compraba por los 2 canales. Era el cliente que nos servía, era el cliente que iba eligiendo momentos de consumo diferentes, ¿no? Y compraba 6,6 veces por año y con un ticket de $1.000, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, es por esto que uno tiene que tener una correcta implementación omnicanal, no solamente por todos los KPI que les mostré antes. Bueno, hay un par de nuevos modelos de engagement que quería traer. Algo que está pasando mucho en China, sobre todo, tiene que ver con el live shopping. Acá en Argentina hubo un par de intentos, pero la verdad que todavía no funcionaron tan bien. Mercado Libre hizo un par de intentos y así. Pero realmente en China es impresionante lo que se está vendiendo a través de live shopping. Yo siempre digo que es que el TV compras de antes nuestro, ¿no? Pero bueno, ahora es live y es a través de TikTok y de redes sociales, ya no es mirando la tele. Que en su momento acá impactaba muchísimo los call centers, había, ¿no? Call centers enormes que solamente atendían este tipo de llamados. Hoy es un clic y el cliente va a comprar. Pero lo que tiene es que se abarataron muchísimo los costos porque no requieren más que un celular, ¿sí? Y realmente un celular y una persona que hable del producto, ¿sí? Cuente las bondades del producto. El segundo, que bueno, ustedes deben estar más empapados que yo, pero tiene que ver con WhatsApp Commerce. O sea, no solo la parte de conversación, sino realmente la parte de venta. Hoy cuando comparamos en e-commerce, antes hacíamos email marketing, tasas de apertura bajísimas, click-through rate muy bajos. La realidad, el WhatsApp tiene hoy 98% de apertura. O sea, un buen WhatsApp Commerce implementado en un e-commerce te puede duplicar la conversión, ¿sí? La conversión en Argentina, un e-commerce es entre 1 y 2%, esto te lo puede llevar a 3-4%. Entonces, realmente muy importante hoy en día tener estrategias que no sean solo de conversación con los clientes a través de WhatsApp, sino también de venta o de cierre de cualquier tipo de formulario, transacción o lo que ustedes quieran. Y también, como siempre, somos cíclicos, ¿no? Nos vamos todo lo digital, pero también volvemos a lo personal, ¿no? O sea, las grandes marcas en Estados Unidos cada vez más están haciendo compradores personales, experiencias. Obviamente hay que pagarlo y son muy exclusivas, pero también se está volviendo de nuevo a lo presencial. No sé por qué apunto para allá, acá terminé. Pero bueno, les agradezco un montón, espero haber cumplido con el tiempo porque me habían puesto mucha presión del tiempo, no sé dónde está Augusto, así que acá estamos y no sé quién sigue. ¿Quién es el próximo? Mariano. Bueno, muchas gracias. Patricia, impecable.